Pensaba en este video cuando teníamos la posibilidad de compartir esta palabra con ustedes. Yo me siento más de una vez abrumado porque la sensación es que la Biblia, la palabra de Dios, está todo el tiempo hablándonos y dándonos mensajes para nuestra mente. Cuando venimos los domingos, venimos escuchando diferentes mensajes y, por ejemplo, desde mayo, abril, recordándonos permanentemente el Señor que de Él es el poder, que Él tiene la vida y Él, durmamos o no, se mueve con la libertad propia de su poder, del Espíritu Santo. Y en el concepto y en el crecer de esa vida, por ejemplo, un domingo se nos habló de la diferencia entre ser honestos y ser íntegros. Se nos recuerda de parte de Dios cómo vivimos con promesas los hijos de Dios y cómo aprovechamos a disfrutar la libertad que podemos tener en Dios. El domingo anterior, sin ir más lejos, el pastor Justo hablaba sobre el Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad que tenemos aquellos que un día le recibimos a Cristo en el corazón. Y recordaba el campamento de hombres porque realmente el problema está en que podemos ser cristianos pero seguir viviendo como una mente retrógrada o una mente anterior. Y para eso uno va al pueblo de Israel y aprendíamos ese fin de semana cómo ese pueblo es un ejemplo para nosotros. Ellos ya estaban libres, pero seguían pensando como esclavos. Y estaban a la puerta de la conquista de lo que Dios les había prometido, pero seguían pensando como esclavos. Seguía la mente armada, arraigada, y eso que habían visto el poder de Dios, en los milagros que todos sabemos. Habían sabido que Moisés con su vara lo transformó en serpiente y Faraón quiso imitarlo porque la mente humana da mensajes positivos, como el que hemos escuchado nosotros hace un rato. El faraón también hizo que las varas se transformen en serpiente, pero la serpiente de faraón se comió, la de Moisés se comió a la de faraón. Como queriendo decirles Dios, en mí está el poder. Y el pueblo de Israel 40 años tuvo que caminar para ver si aprendían a ya no pensar en el ajo, los melones, las sandías y la comida que comían en Egipto. Y les costaba ver que lo que Dios quería era que transformen ellos su mente, porque si no lo hacen, Dios no puede dar la bendición. Y como decía un pastor amigo mío, en esa época cuando yo era adolescente, decía, Dios no puede poner un motor de un Torino en un Fiat 600. Y cuando pensamos en esto, queridos hermanos, un solo ejemplo compartía el pastor Héctor Leites. Cuando iban a conquistar la tierra, sabemos todos que dice el relato que Dios mandó los 2 espías, ¿recuerdan? Para que vayan a explorar la tierra. Pero es interesante que la misma palabra de Dios en Números 13 y en Deuteronomio 1 dice cuál fue la verdad. Dios les dijo 27 veces a ese pueblo, al borde de la conquista, vayan y conquisten. Es de ustedes. Saben quién soy yo. Yo soy el que soy. Tengo el poder. Se los demostré. Vayan y conquisten. Pero Moisés dice, recuerden que fueron ustedes los que vinieron y me dijeron, no, Moisés, no, ¿qué es eso de ir a conquistar? Mandemos espías. Los espías no fueron invento de Dios. Se le juntaron a Moisés las 12 tribus delegados y fueron y dijeron, Moisés, mandemos espías. Si no mandamos espías, no avanzamos. Estaban dudando de lo que Dios decía. Bueno,
después evidentemente lo hicieron. Porque fueron los espías, y nos decía el pastor, y vieron la tierra que tenían para ellos, y trajeron uvas, racimos y cosas que eran de tierra impresionante, y dijeron, es cierto, Dios tiene razón, es una tierra increíble la que nos va a dar, pero no podemos ir. La mente de esclavo les hizo razonar, no lo podemos nosotros tener, porque es tierra de gigantes, hay murallas, ciudades fortificadas, no vamos a poder hacerlo. Aunque lo que dijo Dios es verdad, no podemos. Mente de esclavo en personas que ya estaban libres. Y en esta mañana, por supuesto, Dios permitió, y hubo 2 de los 12 que dijeron, no Señor, Dios nos liberó y ya no somos esclavos en nuestra mente. Tenemos una mente diferente que tenemos que aprender a pensar. Y vamos a ir y vamos a conquistar la tierra. Y fue así que tuvieron que esperar 40 días y Dios tuvo que enseñarles nuevamente que la conquista iba a ser por obra y por gracia de Dios. Cuando nosotros avanzamos, veíamos en la vida de Jesús cuántas veces sucedían fenómenos en donde el clamor humano era, Señor, aumentanos la fe, porque la mente espiritual necesita de la fe. Sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Y querido hermano cristiano, querido hermano en la fe que hoy estás acá y el que está escuchando esto por YouTube o por donde sea, a menos que desarrolles una mente en donde la fe, que es un atributo psíquico, se alinea a los propósitos de Dios, seguirás siendo un cristiano con mente de tu antiguo padre y con mente de tu antiguo sistema donde antes vivías, antes de pertenecer. Por eso es que los discípulos le decían, Señor, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. Ahora, esa palabra puede ser medio engañosa, porque ¿qué quiere decir aumentanos la fe? Que nos mande 3 kilos de fe. Señor, decí dónde vas a tirarlo con el dron para que vayamos y lo agarremos justo. ¿Qué les parece? Esta es mejor fe, esta es más fe, tiene más calidad, esta es mejor, vení, corré, ayuná 5 días más, así tenés una fe mejor. No es ese el camino. Cuando le decían, Señor, aumentanos la fe, era porque Dios le decía a María, María, nada hay imposible para Dios. Cuando los discípulos se acercaron, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Se lo decía Jesús en el Evangelio de Juan cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo tengo que ir a prepararles el lugar. No los dejaré huérfanos. No van a estar solos. No tengan temor. Confíen en mi Padre. En todo caso, por las obras que hago, confíen. Y ahí aparece Tomás y Felipe y le dicen, Señor, pero ¿a dónde vas? No sabemos. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. En nuestra naturaleza no es que son malos, no es que vos sos malo cuando dudás o cuando tenés temores. Es tu naturaleza. Lo que hay que hacer es entrenar la mente que Dios tiene para vos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y la clase pasada de escuela dominical del domingo pasado, nuestro hermano Omar hacía la introducción de lo que iba a ser este mensaje que Dios me estaba preparando a mí. Cuando él presentó el Evangelio de Lucas, está estudiando eso y de alguna manera habla de la vida de fe y sus tormentas. Porque vos solo no pasás tormentas, todos pasamos tormentas. Y cuando uno empieza a comparar las tormentas, dice, esta tormenta es peor. No, porque vos no sabés cuál es la mía. Y a veces en un diálogo de amigos es como que compiten cuál tormenta es mayor. Es como los porcentajes esos, ¿no? Es el 4%, pero cuando te toca a vos, ¿cuánto es? Es el 100%. Y había una tormenta que era la de Jonás, ¿recuerdan? Una tormenta que Dios permitió por la desobediencia de Jonás. Hay tormentas que nosotros padecemos porque desobedecemos a Dios, porque nos equivocamos, nuestra soberbia nos guía a hacer lo que queremos.
Y Dios en su gracia pone la tormenta y prepara el gran pez, porque sabe que es la mejor forma, pero hay que pasarla, ¿no? Pero es por la desobediencia. No somos perfectos, no nos debería sorprender. Quizás tendríamos que ser más humildes para decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Y cuando uno toma esa actitud, se empieza a enderezar la vida. Cuando uno toma esa actitud, empiezan a modificarse hábitos, empiezan a haber nuevas conexiones, empieza a haber una nueva luz. ¿Para qué? Para que podamos andar y ver mejor. También hubo otra tormenta, la de los discípulos en el mar de Galilea, ¿recuerdan? Allí Jesús estaba durmiendo, estaban trabajando, pero se habían olvidado que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y la tormenta les hizo dudar de todo. Ahí no se equivocaron ellos, pero no tuvieron fe. Creyeron que pasar al otro lado era porque lo dijo Jesús, ya está. La vida cristiana va a estar llena de tormentas. Y como decía una vez más el pastor Héctor, él decía, Dios te cambiará para que pases la tormenta o hará como en aquella ocasión, calmará la tormenta para que veas el poder de Dios. Y tenemos el peso de ver muchos hermanos con tormentas. Y todos los días tenemos que orar e interceder para que mitiguen esas tormentas. Algunas por desobediencia, otras porque creímos que era automático el cristianismo. Y otras tormentas tienen que ver porque es Dios que las permite para que su gloria sea para bien. Y estamos hablando de Pablo en su tercer viaje, yendo a que lo decapite Nerón. En donde vemos cómo el libro de los Hechos ocupa 3 capítulos, es intenso para lo que nos gusta los barcos y los mares y las descripciones. Y cómo Pablo va viendo y teniendo el poder de Dios mientras pasa la tormenta. Y lo que menos le preocupa es la tormenta. Disfruta de eso mientras todos tenían temor. Y se la pasa aconsejando, consolando, diciendo quédense tranquilos, no va a pasar nada, nadie se mate a los soldados, ningún preso se va a escapar, paran en la isla, le pica la víbora, se va a morir, queda vivo, creen que es un dios y él aprovecha a predicar y para en el puerto de lo que hoy es Nápoles, llega y sigue siendo el propósito de Dios. Y cuando terminamos de pensar y de acompañar y de ver a los hermanos, tenemos que cuidar de nuestras propias tormentas. Y la bendición del Espíritu Santo que las permite para bien y para que reflexionemos. Ahora, queridos hermanos, cuando yo pienso en esto, me identifico tremendamente con Tomás. Tomás también vio el poder de Dios. En Juan capítulo 20, Cristo resucitado se aparece, ¿y dónde estaba Tomás? Estaba ausente. No estaba con el grupo. Y yo veo que hay muchos cristianos hoy, que son cristianos, que un día se decidieron por Jesucristo y hasta tienen historia de haberse jugado en otros tiempos, pero están ausentes cuando Dios muestra su poder. Tal vez porque dijeron, a mí no me va a tocar nunca, y se terminan arrinconando, tal vez por temor, por tantos problemas que puedan ser. Pero aparece el Cristo resucitado y Tomás está ausente. Es una mente inactiva, es una mente que no aprovecha la fe para que desarrolle su intelecto, sus emociones, su voluntad. No está. Y se ve en la semana, se ve por WhatsApp, se ve con otros y le dicen, che, vos sabés que vení que vimos a Jesús, está obrando con poder, está viniendo gente nueva, Dios hizo un milagro, condujo esto, oramos, esta hermana se recuperó, este hermano está con la presencia del Señor, pero estamos contentos porque lo hizo bien. Cuando se mueve el poder de Dios y están los otros que dicen, bueno, está bien, voy. Es el Tomás escéptico el que se vuelve a reunir con ellos, pero tiene una fe. Ahí vieron una fe rutinaria, una fe acostumbrada. Una vez en una reunión yo dije, antes los cultos la gente elegía los coros, los himnos, no había todo esto, se venía con la Biblia, con el himnario. ¿Recuerdan los más viejos? Los instrumentistas hacían milagros porque no había ensayo, nada, y era todo más fácil.
Había otra espontaneidad. Y un día yo estaba presidiendo la reunión y dije, vamos a contar algunos testimonios del obrar de Dios. Y uno se levantó y dijo, hace 50 años Dios. El otro dijo, hace 40 años Dios. Y yo dije, hermano, perdón, ¿podemos dar testimonio más cerquita? Y hubo silencio. Estábamos orando por un avivamiento en la iglesia. Y ese silencio habló más que nada. Había una fe, sí, había cristianos, sí, pero acostumbrados. Rutina. ¿Qué está queriendo decir eso? Que es una mente, la de los cristianos esos, rutinaria, una mente que se acostumbró a ciertos hábitos y así funciona. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Listo. ¿Está bien? ¿Está mal? No va con el plano ético para juzgarlo. Es así. Pero si queremos conquistar la tierra, si queremos vivir una vida victoriosa, tiene que aparecer el Tomás creyente que tenés en tu vida, que tengo yo. Ese Tomás que fue honesto, pero que dijo, Señor, yo hasta que no te vea, hasta que no te toque. Y fíjense que estaban todos detrás de Jonás. Lo que Jonás dijo es, yo quiero creer, y Jesús lo entendió y no lo condenó porque dudó, le dijo, sé creyente. Es decir, empecé a usar la mente que tenés, empecé a usarla. Pon en práctica la mente que es cristocéntrica, la mente que yo quiero que tengas para que no sigas pensando como un no hijo de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Ahora tengamos un recreo, la otra. En la década del 60, algunos hermanos me dijeron, contá un poco más eso, yo lo dije medio rápido. Paul MacLean, un científico, él dijo, nuestro cerebro es uno y es trino. Y hoy los científicos dicen, lamentamos ese lenguaje religioso que usó. Dicen, nuestro cerebro tiene 3 aspectos que se superponen y son cerebros que lo más primitivo, lo que ahí vemos en rojo, fucsia, es el cerebro reptiliano, lo que tiene que ver con los impulsos, lo que tiene que ver con lo instintivo, en donde no media todo es reflejo. Dice, pero el ser humano es alguien más. Tenemos todo otro cerebro que lo llamamos límbico, que tiene que ver con las emociones, con las pasiones, con la memoria, con lo que recordamos bueno, con lo que recordamos malo, con lo que nos hace ser serenos, agresivos. Ahí está todo, que es ahí eso que está en amarillo, fucsia y chiquitito, chiquitito azul. Los que me conocen saben por qué lo digo así, ¿no? Bueno, ahí está. Pero hay otro cerebro, que es el neocórtex, que es porque Dios sopló aliento de vida, es esa área de nuestro cerebro que tenemos todos donde se incluyen los valores, la reflexión, la conciencia ética, lo cognitivo, la inteligencia que nos hace ser increíbles cuando nos disponemos para bien o para mal. Ahí se alojan todas las cosas que dice la Biblia que tienen que ver con el hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ese cerebro que este hombre explica que todavía tiene vigencia hoy, es lo que le pasa al niño y lo que decía esta mujer. Cuando nosotros crecemos, está todo eso liberado y nos permite incorporar valores y de acuerdo a nuestra enseñanza, nuestra tradición, como vamos siendo educados, se va llenando de conceptos que van a incidir para reprimir o para direccionar bien lo que pasa en el cerebro medio y en el cerebro inferior. Cosa que seamos personas en la vida y no parecernos a animales y animales de la escala biológica inferior. Paradójicamente el alcohol, las sustancias que vienen de afuera inhiben ese neocórtex, inhiben la corteza, por eso cuando uno toma o cuando uno se manda esas cosas, se va inhibiendo la inhibición y aparece la bestia que hay adentro, aparece el monstruo que podemos llegar a tener todos. Y hoy está la sociedad así, en donde está apareciendo todo lo que hay en la naturaleza baja, pecaminosa, todo lo que tiene que ver con Adán en su máxima esplendor, porque el neocórtex cada vez tiene menos
de lo que Dios quiere para que almacene, porque ya ni la religión, ni la tradición, ni los valores inciden. Y hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos finales, se está mostrando y estamos viviendo un momento donde o yo vivo con la mente que Dios quiere para ser victorioso y poseer la tierra y poseer tus tormentas y ser victorioso en las formas que sea, o me termino edificando y me masifico como la sociedad hoy está planteando. Dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La dice, la explica, y por eso es que uno ve en toda la palabra de Dios todo hablado para que nuestra mente aprenda a identificarse con lo que pasó un día. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Eso es por gracia, eso es por milagro de Dios. Él, dice Ezequiel, nos da un corazón nuevo. Ese espíritu que estaba muerto, como dice Pablo, en delitos y pecados. Ese corazón que estaba inanimado, hoy tiene vida. Es un acto de Dios. Se da en ese momento cuando uno lo hace. Qué lindo fue hace 2 semanas atrás con un matrimonio joven y el muchacho dijo, yo quiero aceptar a Cristo, y hizo esa oración. Y la Biblia dice que a partir de ese momento hay vida eterna, que empieza cuando uno pasa a ser hijo de Dios y no solo creación de Dios. Ojalá que todos los que estemos aquí hayamos hecho esa decisión. Confesar con nuestra boca que Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Amén. Si hay alguno que tiene esa duda, con qué gusto estamos dispuestos a escuchar. Quizás haya preguntas honestas, Dios quiere que se las digas y podemos guiarte a ese paso de fe. Tal vez es un embarazo espiritual el que estás atravesando y hay un día donde hay que dar a luz. Quizás sea este el momento. Y la Biblia dice, hoy puede ser el día de salvación. Ahora, si nacimos una vez espiritualmente, Pablo dice, tienen el Espíritu Santo, lo que quiere es activar esa mente espiritual que Pablo dice que tenemos en 1 Corintios 2, como lo vemos allí en la lámina. Dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. No es que va a haber un trasplante de cerebro. Dios quiere empezar a transformar ese neocórtex. Lo quiere ir alineando a lo que el Espíritu Santo por esencia empieza a infundir. Y no hace falta hacer cosas mágicas, porque el Espíritu Santo no va por partes, ya lo tenés si es que tenés a Cristo. Lo que hay que permitir que Él te vaya usando cada vez más. Pero en la práctica, ¿qué es? Es aprender a pensar como Él quiere. Por eso tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que, ya que estamos reconciliados, tenemos que hacer buenas obras. Esas obras que Dios ya preparó, pero que empiezan aquí para que se plasmen en conductas de beneficio para el pueblo de Dios y para el lugar donde Dios te ha puesto. Por eso necesitamos aprender en su presencia. Yo estoy muy impresionado de tantear a las personas creyentes que me toca hablar, ya sea en mi profesión, en mi relación, incluso con pastores, que tenemos encuentros en algunos lugares para hablar y tratar de contribuir y ayudar. Me llama mucho la atención el poco tiempo que disponemos para estar en la presencia de Dios. El poco tiempo que disponemos. Cuando la ciencia de la salud mental están diciendo como recurso terapéutico cognitivo, empezá el día en silencio, hablando con vos mismo, y si podés en voz alta, hacelo. Y lee lo que quieras, pero que te inspire. Y si sabés hacer yoga, hace yoga. Y dejá que te llene el aire de tu ambiente. Y vienen todos esos consejos. Y nosotros vemos a un Daniel que empezaba el día mirando a su Jerusalén que la había perdido, buscando la presencia de Dios. No es el texto mágico del calendario lo que va a transformar tu mente, querida hermana, querido hermano. No es ese alimento casi digerido. Yo a veces tomo una sopa que en el consultorio la diluyo, ¿vieron? Ahora, uno no puede tomar 2 porque no se puede, está hecho para tomar una. Llega a tomar 2 y ya tenés ganas de no comer más. Pero es rápida, ¿no? Calentita y ya está. Bueno, un ratito a veces.
Pero es imposible pretender que tu mente sea transformada si no dedicas tiempo, si no hablas en oración a Dios en voz alta para que te oigas y ese oído arme circuitos nuevos en el neocórtex que te recuerden que Dios es Dios y vos sos su hijo. Tenés que escucharte hablar, aunque suene muy loco, es lo que se recomienda desde la ciencia, es lo que Dios dice en Deuteronomio y desde el principio. Hacé de tu vida un altar. ¿Por qué? Porque hay que aprender en su presencia. Yo estoy impresionado, hay matrimonios cristianos que no pueden orar juntos, no pueden compartir un texto juntos y se pelean. Y yo les digo, y traten de hacerlo. No, no quiero, prefiero hacerlo solo. ¿Pero por qué? Es tu esposa. ¿Querés que te dé más detalle que ella es tu esposa y vos sos el esposo? No, no, está bien. Bueno, pero entonces, ¿por qué no orar juntos? Una vez por semana hay que aprender en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para que Dios conteste el milagro? No, para que vaya modificando tu sistema de pensamiento. Y aquí entonces yo puse aquí para tener una mente despejada para discernir. Hoy hay que discernir mucho. Hoy hay que discernir tremendamente. El enemigo hoy no nos confunde con las diferencias, sino con las semejanzas. ¿Y cómo vamos a hacer para discriminar auditivamente, visualmente, táctilmente, olfatoriamente? Y me falta un sentido más. Hay que discriminar, hay que discernir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros no tenemos la mente espiritual despejada, va a ser difícil. Y el apóstol Pedro nos da consejos. Dice, santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. Y Pedro dice, ¿querés tener la mente despejada? Viví una vida de santidad. ¿Y eso qué es? ¿Es reprimir? Por supuesto. Es reprimir y que Dios sea Dios en eso que vas a reprimir. Que no te lleva a Dios, sino que te acerca a tus viejas pasiones. Y Dios te va a bendecir. Me cuesta, claro que cuesta. Hay una canción, una chamarrita que canta un hermano de una iglesia que yo estuve, ¿no? Dice, te va a costar, te va a costar. Hermano, te va a costar, pero hacelo, que vas a tener victoria. Pedro nos dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Miren, dice 1 Pedro 3:15. Dice, y estad siempre preparados, porque cuando yo me santifico, discierno. Y cuando discierno, estoy listo para presentar con mansedumbre y reverencia a todos los que demanden una razón del por qué hay una esperanza en ustedes. Yo algún domingo a la mañana, bien tempranito, voy a una feria de plantas y de animalitos que queda donde yo nací. Y ya conozco a algunos de ellos. Y hoy el Señor me guió a que vaya a un puesto que voy, me conoce y nunca le hablé de Él, de Cristo. Le dije, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Esto pasó hoy a la mañana. Bien, bien, dice, ¿qué tal? Y más o menos, está todo mal. ¿Y vos cómo andás? Bien. ¿Vas a llevar algo hoy? Le digo, no, porque tengo que ir de acá a la iglesia, no voy a casa. Porque compro unos pececitos, unas plantas, cosas así. Ah, ¿vas a la iglesia? Sí. Lo conozco hace 15 años, nunca le dije nada. Me dice, yo respeto, yo no creo, pero respeto. No, está bien. Y me contó que es de madre judía y que esto, que el otro. Y me empezó a hablar y yo tenía que venir acá. Y dije, Señor, perdoname que nunca le hablé, tengo que volver acá. Necesita hablar de la fe. Gracias, Señor, que me permitís discernir esto. Así que yo sé que a mi señora a mucho no le gusta eso, pero voy a tener que ir tempranito cuando hay poquita gente, a las 8 de la mañana, 7:30, si alguno me quiere acompañar el domingo. Capaz que con Daniel Casareto puedo, que también es medio bichero como yo. Mente despejada. Santifiquen para que vean y defiendan y expliquen las razones de por qué vas a la iglesia, por qué servís al Señor. Y cuando le dije, me dice, ¿vos a qué te dedicas? Digo, soy psiquiatra. Ah, doctor, me empezó a tratar de usted. Le digo, che, tratame de... Ah, bueno. Que sea para la gloria de Dios. Hermano, quizás estás así, vos igual que yo. Despejá tu mente, buscá la santidad. Él quiere santificarte para su gloria. Pedro nos dice, despertando vuestro limpio entendimiento. Mi mujer me dice más de una vez, tener los anteojos sucios. Y yo, claro, no me doy cuenta. A veces me doy cuenta cuando ya está, parece una... ¿no? Tengo que poner un limpiaparabrisas.
El polvo de la vida, ¿no? El polvo. ¿Qué otra figura podemos usar? Vamos caminando, nos vamos ensuciando, vamos pecando, vamos... Y Dios en su amor nos perdona, nos perdona. Fui a comprar fruta en un lugar que hacen 10% de descuento. El cartel decía para jubilado y para el que paga al contado. Y yo me sorprendí porque me dijo, ¿usted es jubilado o va a pagar al contado? Y le dije, sí. Y dije, me vio cara de jubilado. Y volví a ir ayer. Me atendió otra persona. Le digo, ¿sigue el descuento, no? Sí, para jubilado. ¿Pero usted es jubilado? Me dio alegría porque me dio menos edad. Pero le dije, sí. Bueno, y me hizo el 10%. Cuando volvía dije, yo no soy jubilado todavía. Tengo que ir a volver y pedirle perdón. Después me tranquilicé porque al pago efectivo también es 10%. Me quedé tranquilo. Después, si quieren, le digo dónde es la verdulería, es acá cerca. Hermanos, limpio entendimiento. Es fruto de uno, es la mente de Dios que quiere que empieces a pensar. Y yo pongo ejemplos míos. Todos podemos tener ejemplos. Yo a veces digo, voy a poner el ejemplo de un misionero en la China del siglo XVII. Somos así. Y quizás si vos tuvieras oportunidad en alguna reunión de hombres, de mujeres, de matrimonio, de grupos afines, es para que cuentes tus testimonios. Porque Pedro dice, en todo momento tener memoria. La mente espiritual tiene memoria, recuerda lo que Dios hizo. Y Dios dice, recuerden que lo saqué con poder, no tengan problema, conquisten, no se hagan problema. Mío es el poder. Lo que hay que tener es una mente despejada. En segundo lugar, tenemos que aprender de su presencia para que esa mente despejada aprenda a ser cristocéntrica. Y sigue Pedro, que de Pedro tuvo esos encuentros con el Señor. En 2 Pedro 1:8 dice, no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hay un psiquiatra brasilero que sus libros se han traducido a muchísimos idiomas, donde analiza la personalidad de Jesús y dice, ese Jesús está a tu alcance. No estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto conoces al Señor Jesús? ¿Cuánto lo conoces? María se sentó para conocerlo, se arrodilló para conocerlo. Marta lo conocía, pero estaba en la superficie. Y las tormentas cuando estás en superficie son peligrosas. La mente cristocéntrica, nos dice Pedro, es para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Ustedes saben que la gracia sola no alcanza. ¿Cómo no alcanza la gracia? Siempre decimos que la gracia alcanza. Es que la gracia para con uno mismo, no podemos estar siempre diciendo gracias Señor que me perdonás, gracias Señor que me perdonás, gracias Señor que me perdonás. Y nunca somos victoriosos. Gracias Señor que me perdonás, pero quiero conocer tu poder para ser victorioso en ese hábito que tengo y que me cuesta. Amén. Por eso dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Es más, esta mente empieza a ser una mente más personal. Empieza uno a desarrollar la mente cristocéntrica, pasa a ser un vínculo permanente, empieza a ser vital. Y uno va viendo que se va transformando el camino. Sigue todo lo igual, pero uno está más liviano, está más despejado, se siente mejor. Es que de eso estamos hablando cuando nosotros, la siguiente, estamos aprendiendo en su presencia, lo que estamos haciendo es crecer en lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que podamos vivir esta vida que Él nos da preparándonos para lo que nos toca. La vida es un regalo de Dios. Ayer estábamos con un pariente que tiene mellizos por inseminación y le decía a él, al abuelo, qué lindos son los mellizos. Me dice, costó muchísimo, pero Dios es fiel. Y dijimos, qué lindo. Y dice, y mi otro familiar lo está haciendo y no hay todavía respuesta. Vamos a estar orando. Y queremos animar a los desafíos que cada pareja tenga, que cada hombre y mujer tenga los desafíos que puedas tener vos, que sean conforme a esta mente que se va desarrollando, porque en Cristo hay poder, Cristo ha resucitado, lo celebramos una vez por año, lo vivimos diariamente
con humildad, reconociendo que nos equivocamos y que Él como abogado nos perdona. Pero nos preparamos, dice, ciñan los lomos del entendimiento que poseen. Antes la gente se vestía con ropas largas y entonces Pedro dice, pónganse cómodos. ¿Para qué? Para que empiecen a pensar de la mejor forma. Y dice, ármense del mismo pensamiento, es decir, aprendan a prevenir con ideas lo que puede venir. ¿Para qué? Para que estén listos para, en ese caso, defender la fe y para estar en comunión, porque dice, tenemos que seguir sus pisadas, las pisadas de Jesús. En tercer lugar, aprendemos en su presencia para que podamos confirmar. Dice, Pedro les dice, queridos, no les dejaré de recordar, aunque lo sepan, les voy a insistir, porque tenemos mala memoria, ¿no? A veces me dicen, tengo mala memoria, no, quédate tranquilo, no es memoria, no estás concentrado. Cuando no estamos concentrados, después nos cuesta recordar. Cuando estamos muy ansiosos, tenemos 1000 cosas todas juntas, necesitamos parar, respirar hondo. Y Pedro dice, yo les repito y les repito para que no se olviden que confirmando la fe de ustedes, la memoria, la mente va desarrollándose una mente espiritual. Y en cuarto lugar, para que vivamos con conductas cristianas que cada vez cuestan más. Yo tengo una hermana en España que tenía un trabajo en un hogar de chicos huérfanos y abandonados por los inmigrantes musulmanes que iban de África a España. Y estaba contenta, agradecía a Dios por ese ingreso que iba a tener allí, esa esposa de pastor. Y estaba cuidando a estos niños en un hogar, niños abandonados. Y hubo una falsa acusación. Y a las personas, a 2 o 3, siendo ciudadanos españoles, hubo una falsa acusación para echarlos sin indemnización. Y me dice, Miguel, orá para que tengamos indemnización, pero me quiero despedir de estos niños diciéndoles algo de Jesús, porque si los dicen mientras trabajan, los echan. Ella se cuidó, y me manda por WhatsApp, me dice, ¿qué hago? Y yo le dije, Ani, siempre van a haber estatuas que Nabucodonosor va a poner en nuestras vidas para que nos inclinemos. Te toca definir si te vas a inclinar o te vas a quedar parada. Y me pone, ya entendí. Y ella sabe eso porque cuando yo le pregunto a ella me contesta parecido. Y nos animamos. Y al poco tiempo mandó el mensaje, me quedé parada, pude hacerlo, pude dar testimonio. No solo la indemnizaron, sino que quedó la puerta abierta para un nuevo trabajo. Es Dios que bendice. Estos jóvenes fueron al horno de fuego y Nabucodonosor le dijo, pero ustedes son un lujo, es un minutito, inclínense, olvídense de una acción, de una mente cristocéntrica, por un ratito, no pasa nada, no me obliguen a tener que tirarlos al horno de fuego, ¿se acuerdan? Y le dijeron, querido Nabucodonosor, quédate tranquilo, no vamos a hacerte caso, y si querés tirarnos al horno, no va a haber problema, y si Dios quiere, nos va a salvar. Mente espiritual, la fe, la obediencia de la fe, una fe que se nutre por la obediencia, porque entre otras cosas, ese aumentanos la fe es porque le obedecemos a Él. No es ni porque corro más, ni porque ayuno menos, o porque tengo dones, o porque voy a una denominación a otra. La fe es por la obediencia a lo que Dios está enseñando en su palabra. Por eso, hermanos, en vez de ver 3, vio 4 Nabucodonosor. ¿Y a quién vio? Una teofanía, a Jesucristo, a Cristo en ese horno. Por eso hay un pastor amigo brasilero que en el coche tiene esto no creo que lo conté una vez, me dice, Miguel, yo estoy muy loco, pero no importa. En el coche, vive en Florianópolis, tiene en la parte de atrás del coche dice, cuidado por el cuarto del horno. Y dice que más de uno le dice, che, ¿qué es eso? Cuidado por el cuarto del horno. Y él ahí aprovecha y dice, acá vivimos en un horno de fuego, somos fieles a Dios y Cristo está presente y somos victoriosos. Amén. Termino la palabra como Pablo terminaba en Romanos. Dice, alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al Evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto
desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Fíjense el mandato. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Para qué? Para que crean y obedezcan. Creo, creo, creo. Obedecer, cri, cri, cri. No hay mente desarrollándose. Para que crean y obedezcan. Y Pablo termina diciendo, al Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Porque ahora vamos a disfrutar de algo maravilloso y podemos orar. Yo te invito a que inclines la cabeza para orar. Y tenés una tormenta, tráela a tu presencia. Pero decirle al Señor, Señor, quiero que renueves mi mente para que, teniendo al Espíritu Santo, pueda ser victorioso conforme a tu voluntad. ¿Oramos? Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo. Que no pongamos obstáculos en nuestra vida para que el Espíritu Santo nos infunda y este cerebro maravilloso que tú has creado pueda empezar a nutrirse de vida, de poder, en una fe que cree en un Cristo resucitado que da fuerzas, que no va a permitir algo externo que sea superior a lo que puedo tolerar y que en ese tolerar pueda haber tu gloria y pueda darte honra y gloria a tu nombre. Señor, gracias. Háblanos conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.